¿Alguna vez has sentido que tus emociones te dominan, que te arrastran sin control y te dejan sin poder de reacción? La buena noticia es que no tiene que ser así. Hoy te voy a compartir 10 lecciones poderosas basadas en la filosofía estoica que te ayudarán a dominar tu mente, dejar de ser tan emocional y tomar el control de tu vida. Si alguna vez has querido ser más sereno, más racional y menos impulsivo, este es el video para ti. Quédate hasta el final, porque la última lección tiene el poder de transformar tu perspectiva por completo. Además, cada una de estas lecciones está llena de consejos prácticos y ejemplos reales que te ayudarán a aplicarlas en tu día a día. No te lo puedes perder. En una pequeña aldea vivía un joven llamado Hugo, conocido por su temperamento apasionado. Era un hombre de grandes sueños y generosos ideales, pero también se dejaba llevar fácilmente por sus emociones. Si algo lo irritaba, su enojo era tan fuerte que a veces sus palabras y acciones dejaban cicatrices en aquellos a quienes más quería. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, Hugo siempre anhelaba encontrar paz interior. Un día, mientras caminaba por el campo, encontró a un anciano que meditaba tranquilamente en la orilla de un río. Intrigado por su serenidad, Hugo le preguntó: ¿cómo logras mantener la calma, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? El anciano levantó la mirada y con una sonrisa le respondió: la mente es como el agua de este río. Si lanzas una piedra, el agua se agita, pero con el tiempo vuelve a calmarse. Las emociones son como piedras lanzadas en el agua, pero no es necesario dejar que las agiten por mucho tiempo. La verdadera fuerza está en aprender a dejar que pasen. Hugo, curioso por esta sabiduría, le pidió al anciano que le enseñara a controlar su mente y emociones. El sabio accedió, pero le advirtió que el proceso no sería sencillo y que requeriría disciplina y paciencia. Hugo pasó los siguientes días meditando sobre lo que el anciano le había dicho. Al principio, se sintió frustrado. ¿Cómo podría realmente entender por qué reaccionaba de ciertas maneras? Sin embargo, recordó las palabras del anciano: el conocimiento de uno mismo es la clave para dominar la mente. Decidió entonces poner en práctica una técnica: el diario emocional. Cada noche, después de un día lleno de emociones intensas, Hugo se sentaba en su habitación y escribía sobre todo lo que había sentido. Describía sus reacciones, sus pensamientos y las situaciones que los desencadenaron. Al principio fue difícil. A veces, sus pensamientos eran tan confusos que no sabía por dónde empezar. Pero con el tiempo, Hugo comenzó a notar patrones. Se dio cuenta de que su enojo surgía principalmente cuando se sentía ignorado o subestimado. Este descubrimiento le permitió, poco a poco, tomar distancia de esos impulsos. No era que los sentimientos desaparecieran, sino que ahora Hugo podía observarlos con más claridad y decidir no reaccionar inmediatamente. Este autoconocimiento le dio a Hugo una gran libertad. Ya no se sentía a merced de sus emociones. Él podía elegir cómo responder. Esta fue la primera victoria hacia la serenidad que tanto buscaba. Consejo práctico: haz un ejercicio de reflexión diaria. Cada noche, escribe cómo te sentiste durante el día y por qué crees que reaccionaste de esa manera. Te sorprenderá lo mucho que aprenderás sobre ti mismo y cómo esto te ayudará a tomar decisiones más sabias. El segundo aprendizaje de Hugo fue que las emociones no son permanentes. Al igual que las olas en el mar, vienen y van, y si aprendes a no aferrarte a ellas, puedes mantener la calma incluso en medio de una tormenta emocional. Sin embargo, desapegarse no significa suprimir las emociones. Las emociones son señales valiosas que nos informan sobre lo que está sucediendo en nuestro interior, pero no tienen que definir nuestra respuesta. Hugo recordó un episodio reciente en el que había sentido una gran ira hacia un amigo que lo había decepcionado. En lugar de reaccionar de inmediato y dejarse llevar por la ira, Hugo decidió probar el consejo del anciano: observar la emoción sin identificarse con ella. Se sentó en silencio, respiró profundamente y permitió que la ira fluyera a través de él como si fuera una ola en el océano. En lugar de actuar por impulso, decidió esperar hasta que su mente estuviera más tranquila. Con el tiempo, la ira se disipó y Hugo pudo abordar la situación con claridad y respeto, en lugar de ser arrastrado por la emoción. El desapego no significa desentenderse de las emociones, sino simplemente no dejar que te controlen. Esta lección le permitió a Hugo comprender que, si bien no podía evitar sentir, sí podía decidir cómo actuar frente a esas emociones.
Hugo, después de varias semanas de reflexión y práctica, comenzó a darse cuenta de que la vida no siempre sería fácil. Los desafíos seguían apareciendo, pero ahora tenía una nueva forma de verlos. En lugar de ver cada obstáculo como una barrera infranqueable, empezó a verlos como oportunidades para crecer. A través de sus conversaciones con el anciano, Hugo entendió que la resiliencia no es simplemente aguantar, sino aprender a adaptarse y mantener la calma bajo presión. La resiliencia, le enseñó el anciano, es la habilidad de mantenerse fuerte incluso cuando las circunstancias externas intentan derribarte. Un día, Hugo sufrió una gran decepción. Había trabajado durante meses en un proyecto que terminó fracasando. En lugar de caer en la desesperación o la autocompasión, Hugo se recordó a sí mismo que las dificultades eran inevitables y parte de la vida. En lugar de rendirse, se centró en lo que podía aprender de la experiencia. Tomó nota de lo que no había salido bien y se comprometió a no cometer los mismos errores en el futuro. Esta actitud de resiliencia lo fortaleció. Aprendió que no se trataba de evitar el sufrimiento, sino de cómo responder ante él. Una de las lecciones más importantes que Hugo aprendió fue que establecer límites claros es esencial para mantener su bienestar emocional. El anciano le enseñó que no se podía complacer a todos todo el tiempo y que aprender a decir no era una forma poderosa de proteger su paz interior. Durante mucho tiempo, Hugo había tenido dificultades para decir no. Sentía que, si no aceptaba todo lo que se le pedía, las personas lo verían como egoísta o poco comprometido. Pero al principio de su proceso de autoconocimiento, comprendió que ceder ante todo solo lo agotaba. El sabio le explicó: decir no no es un acto de rechazo, sino un acto de amor propio. Al decir no, estás protegiendo tu energía y tu tiempo, lo que te permite dedicarte de manera más efectiva a lo que realmente importa. Hugo lo probó. Un día, un amigo le pidió un favor que sabía que lo dejaría completamente agotado, y en lugar de aceptar por compromiso, Hugo se armó de valor y dijo: lo siento, pero no puedo comprometerme con eso ahora mismo. Fue liberador. No solo protegió su tiempo, sino que también comenzó a sentirse más en control de sus decisiones. A medida que Hugo continuaba su camino de autoconocimiento, comenzó a entender la importancia de fortalecer su autoestima. Durante mucho tiempo, se había preocupado demasiado por las opiniones de los demás. La validación externa era crucial para su bienestar, y cuando no la recibía, se sentía inseguro. Sin embargo, el anciano le enseñó que la verdadera fortaleza no viene de lo que otros piensen de ti, sino de cómo te ves a ti mismo. Los estoicos enseñaban que el valor personal debe ser independiente de las opiniones ajenas, ya que solo tú tienes el control sobre tu autopercepción. Un día, después de una reunión importante en su trabajo, Hugo comenzó a dudar de sus habilidades porque un colega no lo felicitó como esperaba. Recordó entonces las palabras del anciano: el verdadero valor está en reconocer tus logros sin esperar la aprobación externa. En lugar de centrarse en lo que los demás pensaban, Hugo se recordó a sí mismo lo que había conseguido. Había trabajado duro, se había preparado y dio lo mejor de sí. Este reconocimiento personal lo empoderó. La autoestima no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica constante. Cada pequeño logro cuenta y es importante celebrarlos. Hugo aprendió rápidamente que no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía controlar cómo respondía a esas situaciones. La meditación y la atención plena, mindfulness, fueron herramientas clave en este proceso. Los estoicos practicaban el desapego de sus pensamientos y emociones, lo que les permitía observar sin dejarse arrastrar. Al igual que el anciano le había enseñado a Hugo, observar las emociones sin identificarse con ellas es uno de los mayores logros hacia la paz interior. Al principio, Hugo luchó por sentarse en silencio. Su mente siempre estaba llena de pensamientos y preocupaciones. Sin embargo, el anciano le enseñó una técnica simple de respiración para calmar su mente. Inhalar profundamente por 4 segundos, sostener la respiración por 4 segundos y luego exhalar por otros 4 segundos. Esta técnica, practicada durante solo unos minutos cada día, le permitió a Hugo empezar a cultivar la atención plena. Habían ocasiones, cuando estaba atrapado en un atasco de tráfico, Hugo recordó la práctica de la respiración. En lugar de frustrarse como solía hacer, se concentró en su respiración y observó cómo su ansiedad se desvanecía. Comprendió que las emociones, como el tráfico, son temporales y pueden ser manejadas si se les permite fluir sin que nos dominen.
A medida que Hugo profundizaba en su viaje hacia la serenidad, también comprendió que no podía hacerlo todo por su cuenta. Los estoicos no vivían en aislamiento, entendían el valor de las relaciones humanas. Sin embargo, también sabían que no todas las relaciones son igual de nutritivas para nuestra salud emocional. Es esencial rodearse de personas que te impulsen a crecer y que te apoyen en tu camino hacia el autocontrol y la serenidad. Un día, Hugo comenzó a sentir que sus emociones lo estaban sobrepasando nuevamente. Sentía que el estrés del trabajo y las demandas de su vida personal lo habían dejado agotado. Fue entonces cuando recordó una conversación con el anciano sobre la importancia de las relaciones positivas. Decidió hablar con su amigo más cercano, Miguel, y compartir lo que estaba sintiendo. Miguel, al escucharle sin juzgar, le ofreció un consejo sincero y práctico. Recuerda que no estás solo en esto, y que buscar apoyo también es una forma de ser fuerte. Gracias a esta conversación, Hugo se dio cuenta de que parte de su bienestar radica en no cargar con todo el peso emocional solo. Rodearse de personas que te desafíen de manera positiva y que te ayuden a mantener la calma es esencial para mantener tu paz interior. Hugo había aprendido muchas lecciones valiosas, pero aún le quedaba una tarea importante: enfocar su energía en lo que realmente quería lograr en la vida. A menudo, las emociones pueden desviar nuestra atención de nuestras metas. El estrés, la ansiedad o la frustración pueden nublar nuestra visión y hacernos perder el rumbo. Los estoicos sabían que no podíamos controlar las acciones de los demás, pero sí teníamos control sobre nuestras propias metas y decisiones. En cierta ocasión, Hugo se sintió abrumado por las expectativas de otras personas. Un amigo le pidió que se uniera a un proyecto que no estaba alineado con sus intereses ni con su visión personal. Hugo se sintió tentado a decir sí, solo para no decepcionarlo, pero recordó lo que había aprendido. Sus metas eran las que realmente importaban. Decidió, con respeto, rechazar la propuesta y concentrarse en lo que realmente deseaba alcanzar. Esta lección le permitió a Hugo aprender a definir sus propios objetivos y a no dejarse arrastrar por las demandas externas. Ahora, cada vez que una situación le causaba ansiedad o confusión, se detenía a preguntarse: ¿esto me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Esta simple pregunta le ayudó a tomar decisiones con mayor claridad. A pesar de todo lo que Hugo había aprendido y de las herramientas que había adquirido, a veces sentía que sus emociones aún eran demasiado intensas. La vida puede ser complicada, y a veces necesitamos apoyo adicional para manejar la sobrecarga emocional. Los estoicos no despreciaban la ayuda externa, sino que entendían que, al igual que un médico ayuda al cuerpo, un terapeuta puede ayudarnos a sanar nuestra mente. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Recuerda a Hugo que cuando comenzó a sentir que sus emociones le estaban ganando, se dio cuenta de que había llegado el momento de buscar apoyo. Tras hablar con el anciano, comprendió que no tenía que enfrentar todo solo, y que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una señal de fortaleza. Al principio, Hugo dudó, pero luego aceptó que pedir ayuda no lo hacía menos capaz, sino más consciente de sus necesidades. Con el tiempo, Hugo trabajó con un terapeuta que le enseñó nuevas formas de manejar sus pensamientos y emociones. Las sesiones no solo lo ayudaron a procesar su pasado, sino que también lo capacitaron para manejar sus emociones en el presente con mayor claridad. Una de las lecciones más difíciles pero esenciales para Hugo fue aprender a ser paciente consigo mismo. El proceso de dominar las emociones no ocurre de la noche a la mañana, y muchas veces la autocrítica puede ser un obstáculo mayor que los propios desafíos externos. Los estoicos comprendían que el cambio verdadero y duradero requiere tiempo, práctica constante y aceptación de los propios errores y fracasos. Hugo, después de varios intentos fallidos de mantener la calma en situaciones difíciles, empezó a sentirse frustrado consigo mismo. Sin embargo, recordó que no se trataba de ser perfecto, sino de mejorar continuamente. El anciano le había dicho: cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a tu objetivo. Hugo entendió que no debía desmoronarse ante los tropiezos, sino celebrarlos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse en lo que no había logrado, Hugo comenzó a valorar sus pequeños avances. Aprendió a ser más amable consigo mismo, a aceptar que el progreso es un camino largo y que cada día, sin retroceder, ya es un paso hacia adelante. Así, dejó de compararse con los demás y empezó a ser su propio compañero en su viaje hacia la paz interior. Y así, como Hugo,
tú también puedes empezar a tomar el control de tus emociones y vivir una vida más serena y equilibrada. Recuerda que no se trata de eliminar lo que sientes, sino de aprender a gestionar y a no dejarte dominar por ello. Con paciencia, práctica y las herramientas adecuadas, puedes lograr una mente inquebrantable. Si te ha gustado este video y sientes que estas lecciones pueden ayudarte, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y no olvides dejar un comentario contándonos cuál de estas lecciones te impactó más o cómo las piensas aplicar en tu vida. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de aprender y crecer. Recuerda, la serenidad no es un destino, es un viaje. Nos vemos en el próximo video.